Bueno, damas y caballeros, tenemos contacto con los Kronfeld. Hola, muy buenas tardes de aquí. Bueno, supongo yo muy buenas noches donde sea que estén. ¿Cómo va, muchachos? No tan noche, 6 de la tarde, estamos un poco más cerca en horario. Ah, bueno, pero estoy, no digo estamos porque Germán sigue en Uruguay. Sí. Estoy en Hungría, Budapest. Mirá vos, Hungría, Nicolás, justo que ayer estuvimos hablando de aquella vez que nos robamos la bandera de Hungría, sí, del club húngaro, justamente, ¿verdad? En un casamiento de un amigo. Estoy por acá, estamos un poco más cerca ahora, pero eso no quiere decir que estemos pegando la vuelta. Vinimos en realidad como para tomar fuerza para volver a Asia. Vamos a hacer algunos países de Europa Oriental, subimos a Israel y después hay planes de transiberiano ruso, pero les vamos a ir ampliando cuando sea más cerca. En caso de que eso se concrete, termina de nuevo en China, así que nos permite volver a recorrer Asia desde el oeste hacia Uruguay, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien. Y ahora entonces estás en Hungría. ¿De qué nos vas a contar hoy? ¿De Hungría o de alguna de las cosas que han pasado en esta semana? La idea es hablar un poco más de India, ir un poco más a lo puntual de las ciudades. Estuvimos hablando un poco de las generalidades del país, de cómo era estar ahí, de qué cosas pasan y qué cosas se ven. Y quería contarles ahora un poco en las ciudades en las que estuvimos y cuáles son las particularidades y las cosas que hacen que la mayoría de los turistas, sobre todo los que van por poco tiempo, elijan estos destinos para visitar. El primero en el que estuvimos se llama Varanasi y es la ciudad hinduista más importante del país. Es donde las personas que quieren ir al paraíso van a morir. Los hinduistas que quieren ir al paraíso deciden ir ahí para morirse y poder así no tener una vida siguiente, que es en lo que creen todos los hinduistas que pasa cuando tenés una muerte terrenal. O sea que es una ciudad totalmente espiritual y totalmente atravesada por la religión, en el que se ve un choque cultural fuertísimo. Nosotros llegamos de Tailandia, de un poco de joda y de mucho, por más que es Asia, de mucho occidentalización de Asia, llegamos directo a Varanasi y el choque cultural fue tremendo. Además de ver una ciudad muy sucia, muy desordenada, con muchas bocinas, con mucha pobreza, y tener ese primer impacto de la imagen de las vacas que están en la ciudad como si fueran mascotas en el país. Además de todo eso, venía cargado con lo que es el espíritu y la religión. Mucha gente que peregrina hacia esta ciudad y que va ahí a ver cómo son los rituales de la muerte para poder ir al paraíso. En concreto, lo que pasa es que la ciudad está a orillas del río Ganges, que es el río más importante para la religión hinduista. Entonces la gente se va acumulando a medida que llega a una edad anciana y considera que es tiempo de entre comillas, de esperar la muerte. Se mudan a Varanasi, se van para esta ciudad y se establecen en unas viviendas que son edificios a la orilla del río, y ahí es donde viven, y básicamente lo que hacen es esperar la muerte, y a la orilla de este río están los crematorios a cielo abierto, que es donde la gente asiste a los velorios y ponen los cuerpos de las personas que fallecieron entre maderas y los queman y tiran sus cenizas al río. Así que estos rituales son la principal atracción por la cual los turistas van, y son muy muy impactantes, porque por más que lees antes de ir o entendés que es una cultura diferente, es fuerte ver que gente, antes de que lo biológico les diga que están muertos, elijan morirse en la práctica, o sea, mudarse a un lugar en el que lo único que van a hacer día a día es esperar que no tener otro día. Así que fue fuerte ese choque de ahí cuando llegamos, y sobre todo también las cremaciones, por más que se ven de lejos y no es necesario tampoco acercarse tanto para... No hay mucho para ver concretamente, más que entender qué es lo que pasa, también es algo fuerte e impactante del país, ¿no? Sí, lógico. Además me imagino que al ser cremaciones con esas características, no es un crematorio como los que uno puede imaginarse que hay acá en Occidente, digamos, con industriales, por decirlo de alguna manera. Esto es una cosa más precaria y antigua, con maderas, eso. Entonces, claro, nada que ver. Son los olores, todo debe ser impactante. Son crematorios que lugar, vos estás... Estás de repente en un bar o en un café tomando un lassi, por ejemplo, que es un yogur bien típico de acá de India, y pasan peregrinaciones de gente cargando a su muerto en una camilla, y llegan hasta la orilla del río
le ponen como una especie de camilla de leña, ponen a la persona ahí y más leña, y va a las llamas de un crematorio que, según dice la gente que sigue la religión, nunca estuvo apagado desde que existe memoria, y algunos registradores de récord y eso dicen que por lo menos hace 40 años que esa llama no se apaga, o sea que todo el tiempo hay rituales, en el momento en el que va siempre hay rituales en la orilla de ese río, así que es muy muy impactante, y se vive como un primer choque así fuerte con lo que es el hinduismo profundo, que es una de las razones por las cuales este país es como es y no diferente, es decir, la conciencia y el concepto que tiene esta gente acerca de que esta vida no es la que vale, sino la próxima, es la que permite, entre otras cosas, que vivan como viven. Una de las razones que encuentran los especialistas y que se conversan en los hoteles cuando la gente trata de comprender un poco la locura que se vive acá, es eso. ¿Cómo puede ser que la gente vive como vive y no se plantea cambiar, ni se cuestiona, ni se revela? Y las dos respuestas son las castas, que proponen una sociedad recontra cuadrada y limitada en la que no hay posibilidades ni de ascenso ni de descenso, y la religión, cuando uno sabe que el partido que cuenta es el siguiente y este es solo un amistoso, no le molesta no pasarlo también. Claro, o sea que esa es otra de las cosas que también se ve en Varanasi. Como si no contaran los puntos. Exactamente, a ellos esta vida no les importa. Entonces por eso no tienen problema de nacer y que les corresponda en la escala social vivir en la calle hasta que se mueran, y no les molesta, nada de lo que pasa les molesta. Es decir, las principales organizaciones que luchan por cambiar India son ONG extranjeras. De verdad que hay una expresión que es un poco chiste, pero un poco en serio, sobre India, y es que las vacas tienen más derechos que las personas, y si bien no es real, habla un poco de que es gente que, si bien es agradable, es amistosa, y hay casos individuales de gente que hace cosas diferentes, que tiene emprendimientos y motivaciones, la gran mayoría de la gente tiene una postura hacia la vida que es esta. Esta vida no importa, lo que importa es la que viene. Entonces, recemos, sumemos puntos para la vida que viene, y en esta nada más cumplamos con la espera para que llegue el momento de jugar por el campeonato. Así que es muy raro y muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, que es, nada, esta es la vida que vale y hay que hacer lo posible por ser feliz y por estar bien en esta vez. Claro, también tiene la otra lectura, ¿no? Que es en realidad incluso lo contrario, digamos, que es que esta es la que cuenta en el sentido de que lo que se hace es pagar, digamos, una cuenta kármica de la vida anterior, ¿no? Y dicen, bueno, ok, esto es lo que toca, trato de hacer puntos para la siguiente, y en realidad uno puede leer que, bueno, que sí importa, pero es lo que toca, es como un nivel de aceptación, digamos, que supongo debe tener que ver con toda esa espiritualidad que vos contabas. Totalmente, alguno que lo viva con más cuestionamiento seguramente piense de esa manera. Bueno, no me voy a quejar ni me voy a salir del camino, porque respetando lo que me tocó puede ser una posibilidad de que la que venga ligue un poco mejor. Pero igual, de todos modos, si bien India está muy atravesada por la religión, no todas las ciudades son así. Después de Varanasi, nosotros nos fuimos a Agra, que es la ciudad en la que está el Taj Mahal, y si bien el Taj Mahal originalmente es una tumba que hizo una persona, un arquitecto que estaba con tiempo libre y ganas de hacer algo bien grande, y si bien tiene una mezquita adentro, es un lugar sagrado para los indios, pero no es un lugar al que los turistas asisten a tener ese contacto con la religión y con la espiritualidad del país. Es un lugar que se visita por su arquitectura, como se puede visitar el Coliseo Romano o cualquier otra construcción de dimensiones importantes y de una belleza interesante. Así que también estuvimos en el Taj Mahal, y lo que vimos ahí fue otra cosa, fue un turismo mucho más liviano, por decirlo de una manera, que fue eso, de visitar. Uy, no. Se cortó. Muy llamativo, ahí sí. Que es interesante porque es una de las maravillas modernas de la humanidad, y que sentimos que estando en India no podíamos dejar de ir, así que también pasamos por Agra y vimos este otro lado también. Bien, muy bien. Y luego de eso entonces... Después nos quedó Delhi, que es la otra ciudad, que es la capital del país, y es la otra ciudad que de alguna manera los que ya fueron a veces sienten que se puede obviar, pero los que no fueron sienten que no pueden dejar de visitarla. Es una ciudad que tiene algunos extremos dentro de lo extremo que tiene India.
si en India encontrás desorden, en Delhi está el caos en su máxima expresión, y todos los conceptos malos, o por lo menos muy diferentes de Occidente que tenemos sobre India, en Delhi se exacerban. Pero es un lugar en el que hay poca conexión con el lugar. Es un lugar grande, es un lugar que está acostumbrado al turismo, y es un lugar que no vas ahí a conocer algo diferente, sino a estar unos días como en una India intensiva para poder vivir esa experiencia y de alguna manera estar seguro que conociste esos lados extremos de India. Pero otra cosa que también quería comentarles es los viajes entre las ciudades. Nosotros para movernos elegimos el tren, que es la forma en la que se mueven los indios de a pie, digamos. Hay aerolíneas low cost en las que se puede ir volando de ciudad en ciudad, y hay una expresión que dice que si vos vas a las ciudades, vas entre ciudades de India en avión, conoces a los indios gordos. Si vas en tren o en ómnibus, conoces a los indios flacos. Y bueno, la experiencia en el tren es un poco pintoresca. Nosotros ya habíamos estado en trenes en China, y lo que tiene estos trenes principalmente es que al tener muchas clases, muchas diferencias de clase, uno puede ir en primera clase y no tener idea de lo que pasa alrededor, pero uno puede ir también en la clase más baja de todas, que los trenes llegan a tener hasta 9 diferenciaciones, y en esas clases sí pasan cosas como, por ejemplo, gente que paga una cama, pero en realidad son 3 y están durmiendo todos juntos, que una rata se atraviese por el vagón y que todo el mundo rece para que siga derecho o pase al siguiente o salga por algún hueco que encuentre. Pero el tema es que los baños en los trenes, por ejemplo, no tienen saneamiento, es un hueco que va a las vías. Entonces por ahí, cuando el tren estaciona, por ahí es que entran las ratas, así que ni siquiera tiene mucho sentido hacer esfuerzo por mantener las puertas cerradas, porque todos los trenes, todos los vagones vienen con un orificio de entrada y de salida al vagón, así que es imposible evitar. Y eso también es India real, por más que no está marcado en una ciudad ni en un nombre propio, es conocer también cómo hay gente que vive ahí toda su vida y que convive con estas situaciones como algo normal y no como una experiencia diferente para incorporar. Te escuchamos, sí. Y bueno, otras cosas que hicimos. Estuvimos en pequeños pueblos, aprovechando que estábamos esperando para irnos a Hungría, tratando de conocer algunos lugares diferentes. Estuvimos en Jaisalmer, Pushkar y Jaipur, que son 3 lugares en los que la gente va puntualmente a hacer actividades diferentes, y ahí tuvimos la posibilidad de hacer un paseo de un día entero con... A ver. Se cortó. Se cortó. Nos quedamos con la gana de saber el paseo de un día entero en qué. ¿En qué? No sé por qué me la venía a venir con el elefante, pero dije, no, un día entero arriba de un elefante es no difícil. está bravo porque no. Sí, está bien que uno sea vaquiano, ¿verdad? Pero un día y medio arriba de un elefante capaz que es un poco mucho, ¿no? Vamos a ver si podemos tomar contacto de nuevo con Nicolás para cerrar esto. Nicolás, que ahora está en Hungría, pero nos estaba contando un poco de estos últimos días en la India. Una vuelta interesante de kilómetros, te digo, ¿eh? Ah, sí. Porque Asia, yo no sé si tú has mirado Asia en un mapa, grande, pero es bastante grande. Es grande. Sí. La India nomás es muy Sí, grande. ya la India podríamos decir es casi un continente. Pero bueno, hasta ahí lo tenemos. Nicolás, se cortó, nos quedamos en que un día y medio de paseo, y nos quedamos ahí en qué. No sabemos arriba de qué. En elefante. No, Básicamente fuimos a una reserva. Un día y medio arriba en elefante. A conocer, no arriba del elefante, pero estuvimos un día y medio en una reserva de elefantes en el que la mayoría de los animales son recuperados de circos que por decirlo de una manera, el ministerio que se encarga de la protección de animales los rescata, y están ahí, tienen un cuidado a donde duermen los elefantes, y estuvimos ahí conociendo un poco cuál es la realidad de estos animales, que si bien no están en un hábitat natural, tampoco están en un circo. Entonces con sus rutinas, y también un poco el gustito de subirnos a un elefante y ver cómo se ve el mundo desde ahí arriba. Y en otra ciudad que estuvimos, hicimos un safari de camellos, que de alguna manera tiene algo similar. No es tanto de conocer cómo viven y cómo son, sino de poder aprovechar que India tiene un desierto
un desierto grande y poder irse un poco de la ciudad a un lugar en el que no hay tanto desorden, porque directamente no hay un orden, y es subirse al camello, andar un par de horas arena adentro y quedarse a dormir y hacer un fogón a unas horas de la ciudad, y también hacer una actividad diferente, que eso no tiene país ni momento. Hacer actividades diferentes, como dormir un día en el desierto, en un sobredormir, no es puntual de ningún país. Son cosas que son interesantes de hacer y que nosotros también, porque al fin y al cabo, por más que vivimos un poco de viaje, también estamos de viaje. Nicolás, para ir cerrando, alguien nos dice por acá que el pibe cante la justa, que se la juegue. India, el Taj Mahal, ¿come con la iglesia del Cerrito, sí o no? La verdad, no estuve en la iglesia del Cerrito, pero no, en serio, la verdad que el Taj Mahal está muy, muy, muy bueno. Nosotros conocemos algunos lugares que están buenos, particularmente Alex, que es el tercero que viaja con nosotros, el que estamos tratando de convertir a Kronfeld, estuvo en muchas ciudades de Europa y dice él que está a la altura del Coliseo, que está a la altura de las principales construcciones, y la verdad que es un paseo que a veces dura más de lo que te imaginás. La gente te dice que te lleva un día a recorrerlo y no entendés cómo no puede ser que en un ratito nomás te lo saque de encima, pero llama mucho la atención cómo está hecho hace tanto tiempo y cómo está tan bien hecho y cómo es tan atractiva su imagen tantos años después. Sigue llamando la atención y sigue siendo una foto que te sacás y que cuando la mirás te cuesta creer que sea real el fondo. Así que la verdad que el Taj Mahal vale la pena pegarse una vuelta, y nos enteramos en un pique de que un día al año, como es patrimonio de la UNESCO, es gratis la entrada, pero ya no estábamos en India, así que no pudimos aprovecharlo. Pero es como un día del patrimonio, como en Uruguay la iglesia del Cerrito es gratis, el Taj Mahal también tiene su día. Bien. Perfecto. Bueno, Nicolás, antes de irnos recordamos que pueden seguirlos a ustedes en la página de Facebook 3 Puntos a la Vuelta, y ahí, bueno, tomar contacto con ustedes para saber dónde están, por si alguien quiere hacer alguna consulta o algo, ustedes lo pueden ayudar. Perfecto, 3 Puntos a la Vuelta ponen en Facebook y lo que quieran estamos. En la semana que viene estamos hablando de un poco de Europa. También nos queda pendiente hacer la lista para armar la mochilera y cómo viajar con menos de 20 kilos sin saber cuándo volver, que es el gran desafío de cada aeropuerto. Perfecto. Bueno, muy bien, te mandamos un abrazo, Nicolás, y nos estamos escuchando la semana que viene. Estamos al habla. Abrazo. Un abrazo, chau, chau.